Le damos la bienvenida a la cuarta sesión técnica de la Comunidad de Práctica de Calidad del Aire, coordinada por WRI México. Mi nombre es Ana Cecilia Perales, coordinadora de Calidad del Aire. Como es su conocimiento, esta sesión se titula Ciencia Participativa, promoviendo acciones para un aire limpio. Nuestro objetivo del día de hoy es explorar junto con ustedes el valor de fomentar la participación ciudadana como herramienta para generar información técnico-científica que ayude a diseñar y evaluar acciones que atienden a problemáticas ambientales como es la contaminación atmosférica. Nuestro panel del día de hoy está compuesto en su gran mayoría por mujeres y muchas colegas de WRI de diferentes países y de diferentes áreas. Para comenzar, contaremos con Elizabeth Moses, especialista en Derechos y Justicia Ambiental, así como con Robin King, quien es la directora de Captura de Conocimiento y Colaboración de WRI. Ellas comentarán acerca de las aplicaciones de la ciencia ciudadana para identificar y abordar las fuentes de emisión atmosférica, así sobre cómo la recopilación de datos locales y participativos pueden promover el desarrollo de ciudades más equitativas. A la mitad de la sesión tendremos un espacio designado para el intercambio de preguntas y comentarios, moderado por la directora de Equidad Social de WRI México, Itzá Castañeda. Después, ahondaremos en las experiencias locales del municipio de León, así como del estado de Jalisco y de Sao Paulo, en Brasil. Para cerrar la reunión, la doctora Beatriz Carenas, directora de Calidad del Aire, nos compartirá unas reflexiones finales sobre lo discutido el día de hoy. Ahora sí, la primera presentación está a cargo de Elizabeth Moses, especialista en Derechos y Justicia Ambiental por WRI. Muchas gracias por tu tiempo, Elizabeth. Adelante. Bueno, muchas gracias por permitirme estar aquí. Buenos días, buenas tardes. Hoy voy a estar presentando unas contribuciones clave sobre el artículo que se va a publicar en las siguientes semanas, que se llama Acción sobre el aire limpio, aplicaciones de la ciencia de ciudadanos para identificar y abordar las fuentes de emisión para la contaminación atmosférica. Sin embargo, antes de adentrarme en las contribuciones de este artículo, quiero hablar acerca de la parte de los ciudadanos y de la ciencia de la ciudadanía. Creo que todos ustedes saben que hay una gran variedad de definiciones para ciencia de la ciudadanía. También estas exploran diferentes niveles de involucramiento de la ciudadanía, qué tipo de datos se recopilan, etcétera. Y también se evalúa la preferencia entre la interacción entre ciudadanos y ciencia, ¿ok? Entonces, hay un proyecto que se llama Catalizador de Aire Limpio y la teoría detrás de este proyecto pretende enfocarse en la conciencia con respecto a las fuentes. Y aquí vemos cómo podemos poner atención en las fuentes específicas que describen la calidad del aire, entendiendo que esto nos podría desbloquear nuevas oportunidades para tomar acciones relacionadas con el aire limpio. Entonces, como yo les mencionaba, la falta de conciencia con respecto a las fuentes es muy importante porque casi todas las iniciativas como que caracterizan estas investigaciones con simplemente la recopilación de datos, ¿no? Y claro que el entendimiento de las fuentes es muy, muy importante y tenemos que tener una comprensión común de dónde viene la contaminación atmosférica, dónde están las fuentes que afectan a las comunidades, que le impiden a los reguladores tomar acción y también establecer objetivos para disminuir la contaminación atmosférica en sus comunidades. Y esto es muy importante para que se puedan presionar a los creadores de políticas y también para que los principales contaminantes sean responsables y tengan las mejores prácticas en el futuro. Aquí es donde entra en juego mi investigación. Yo hice por ahí una investigación que se enfoca en las iniciativas de un aire limpio y también me enfoco en las fuentes de emisión. Así desarrollé un marco
que realmente veía a todos los agentes involucrados, a los planes de implementación, a las fuentes que se estaban investigando, a la ciencia participativa y a todos los resultados que surgieron a partir de este análisis. Ok, ahora vamos a hablar de los hallazgos rápidamente. Primero, obviamente, una gran cantidad de contaminantes se investigan a través de la ciencia de la ciudadanía, por ejemplo, el óxido nitroso, el dióxido sulfúrico, el monóxido, también el carbono negro, el ozono, el metano, formaldehídos, etcétera. Casi todos estos contaminantes provienen del transporte o también de las fuentes estacionarias y se sospecha que son una gran fuente de exposición de contaminantes. Pueden ver que hay una amplia gama de cómo se utilizan estos contaminantes y también hay mucha ciencia de ciudadanos que se enfoca en esto, en reforzar la conciencia de los ciudadanos y en mejorar la comprensión o el entendimiento de la calidad del aire. Entonces, vamos a pasar a las contribuciones que capturamos a partir de este análisis. Primero, el uso de la ciencia de la ciudadanía se enfocaba en emisiones de ciertas fuentes y realmente era muy limitada en los países de renta media o baja. Y por eso realizamos un estudio en Kenia y en Myanmar, pero casi todos están en Estados Unidos y en Canadá, y esto no nos sorprende dadas las tendencias actuales. Casi siempre la ciencia ambiental se usa en los países más desarrollados. Ahora, en segundo término, también identificamos que hay dos maneras principales en que las fuentes se abordaron en estas iniciativas de ciencia de la ciudadanía. Una gran parte de los estudios se enfocaban en fuentes ya conocidas. Por ejemplo, los sitios de extracción minera, de petróleo, todos estos lugares en los que ya se conoce que hay muchas emisiones y también que son instalaciones industriales. Y estos estudios previos casi siempre veían estos puntos de emisiones en relación con tres dimensiones. Primero, la exposición, ¿ok? La exposición o qué tan equitativas son las emisiones y esto se puede relacionar con la consejería que se brinda a los ciudadanos, con la evaluación de las fuentes. También se veían espacios temporales o como diferentes puntos de tiempo y espacio, pero en un área en particular. También se enfocaban en el monitoreo, en el cumplimiento, en la acción regulatoria, según la exposición y la caracterización de las emisiones. Ahora, el segundo enfoque que se vio en 9 estudios investigaba las fuentes potenciales de emisiones asociadas con la exposición en algunas áreas geográficas específicas. En estos casos, las investigaciones utilizaron el monitoreo para caracterizar las fuentes usadas en un área o en una comunidad y también se vio que se adentraban en la comunidad para también explorar otras fuentes que no se habían capturado por el monitoreo. En estos estudios quiero enfatizar que las encuestas a los ciudadanos, los talleres, estas actividades de involucramiento se utilizaron para capturar todas las contribuciones de la comunidad y de esta forma se informó o se recopilaron los datos que se utilizaron. En algunos estudios, en dos, se incorporó un análisis de las fuentes y también esto pudo impulsar acciones regulatorias y también se enfatizó la necesidad de que haya más investigación. Esto se mencionó en algunos de los estudios como un paso importante, pero realmente no se mencionó de forma tan explícita en los casos de estudio. Y también hubo otros análisis de prorrateo que nos pudieron dar un poco más la oportunidad de tomar un paso adicional, pero fueron muy pocos. En los esfuerzos de monitoreo en los que se involucraba la ciudadanía,
Realmente esto se impulsaba a través de la confianza y del coliderazgo. En el caso de 10 estudios se vio también el plano de la salud, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, las preocupaciones del aire se relacionaban mucho con los olores desagradables, pero nada más eso se exploraba. Por ejemplo, hay ciertas iniciativas en Estados Unidos, en California especialmente, que reflejan una tendencia creciente de iniciativas en ciencia. So the fifth really was that there were Ok, multiple entonces, la- el quinto hallazgo es que hay diferentes caminos para llegar a estos resultados y algunos estudios muestran estas avenidas. Pasemos al primero. El primero es llevar la atención a la fuente de contaminación y las iniciativas realmente incrementan la conciencia de los ciudadanos con respecto a las fuentes de emisiones y a las formas de mejorar. También los ayudan a entender los impactos sanitarios, en relación con los diferentes niveles y también se refuerzan las diferentes plataformas, las herramientas, la participación a través de las redes sociales o las actividades que tanto la comunidad de los ciudadanos como académica realizan. También nos pudimos involucrar con las personas que crean políticas o con los legisladores para crear formas de involucrarnos con estas personas que toman las decisiones y para que aborden las preocupaciones de la comunidad y creamos un lugar donde pudieran como demostrar toda la evidencia, todas las pruebas que se recopilan a través de las iniciativas de la ciudadanía. También activamos las comunidades y también levantamos o despertamos el interés para poder trabajar con investigadores y recopilar información sobre las diferentes fuentes. También creamos diferentes redes y asociaciones con investigadores científicos. También pudimos recopilar la información que ellos utilizaban en relación con impactos desproporcionados para enfocarnos en las políticas y también en reforzar medidas que pudieran establecer límites de contaminación y por eso se necesitaron estos datos para también implementar medidas sanitarias mucho más estrictas. También la evidencia nos muestra el descubrimiento de fuentes de emisiones hiperlocales muy fuertes que también eran una fuente de gran exposición para las comunidades y también pudimos solicitar un cambio en el comportamiento, o sea, cómo la comunidad local participa. Eso lo pudimos documentar y también vimos si las personas utilizaban a lo mejor la bicicleta, coches o si caminaban para transportarse. También pudimos rastrear o trazar algunas de los caminos o de las trayectorias que utilizan para desplazarse. La siguiente diapositiva se relaciona con los resultados. Casi todos los estudios ponían más atención en la contaminación atmosférica que en los problemas técnicos o en la participación de los ciudadanos. Y también se habló de la incapacidad de involucrar a los creadores de políticas con estas preocupaciones. Como les decía, aquí involucramos a diferentes agentes en casi todos los casos, pero cuando nos enfocábamos en las fuentes, los participantes pudieron expandir el reconocimiento de nuevas fuentes y también pudieron desarrollar nuevas políticas de control relacionadas con fuentes específicas que se habían abordado en las iniciativas de la ciudadanía y en algunos casos también pudieron tener mayor cumplimiento y más acciones de mitigación a través de involucrar a las empresas directamente. Dos de las importantes razones para este éxito son las que ven en pantalla. Primero, se pudieron documentar los ejemplos exitosos de cómo cuando los líderes de la comunidad tienen un plan y un objetivo claro de cómo van a utilizar los datos recopilados, todo funciona mejor. Y también nos enfocamos en los ejemplos en los que los investigadores y las comunidades se tomaron el tiempo para crear confianza y para poder construir un coliderazgo. Siguiente diapositiva, por favor.
Así que, por supuesto, con todas estas iniciativas de ciencia ciudadana, con los ejemplos que ya pude enfatizar, claro que todos estos tuvieron muchas desventajas. Los esfuerzos fueron muy grandes para poder tener conocimiento técnico de la contaminación atmosférica y también entender cómo iba a ser el monitoreo, cómo lo íbamos a realizar, qué íbamos a decir, de qué forma. Todo eso fue complicado. Claro que también hubo muchos obstáculos muy grandes que impidieron que los reguladores ambientales tomaran acción, incluso cuando la información era bastante desalentadora para todos los participantes. Ahora, en los estudios en el marco de justicia ambiental, vemos que a veces no hay un vínculo claro entre los impactos sanitarios de los contaminantes y las fuentes de emisión, y no se sabe qué se puede hacer desde un punto de vista de incidencia política según los datos que se recopilan según la ciencia ambiental. Ahora, Ah, esencialmente, creé una especie de tipología que resume cómo las iniciativas de la ciencia ciudadana pueden identificar diferentes emisiones. Así que vemos diferentes avenidas, diferentes enfoques que pueden cambiar los resultados que yo ya describí. A lo mejor esto no es tan drásticamente diferente a otros resultados de otros estudios, pero espero que esta tipología, primero que nada, ayude a los investigadores futuros a abordar las emisiones a través de la ciencia ambiental. Y espero que este enfoque también nos ayude a reforzar por qué la recopilación de datos ambientales es tan benéfica para los creadores de políticas, los investigadores y las comunidades locales también. Ahora quiero terminar con unas reflexiones finales. Primero, según esta revisión, yo creo que hay incluso aún más oportunidades de aprovechar las iniciativas ciudadanas para expandir información en relación con la conciencia de fuentes y también para abordar el desafío de superar todos estos retos relacionados con la contaminación atmosférica. Tenemos que entender de dónde viene la contaminación y para esto la ciencia ciudadana nos podría permitir involucrar a todas las personas para que expandan su comprensión de las fuentes de contaminación. Y espero también que les demos la información específica y especializada para que puedan involucrar a los creadores de políticas y también para impulsar cambios de comportamiento en sí mismos o en su comunidad. Ahora, otro pensamiento u otra reflexión es que tenemos que desarrollar estrategias enfocadas en los países de renta media o baja. Tenemos que tomar la ciencia de la ciudadanía a estos países para que sea mejor, para que también esté a la par de los países desarrollados. También hay cierto número de desafíos específicos que tenemos que abordar para poder como incrementar el perfil de esta ciencia ciudadana en estos países. Ahora, también tenemos que abordar las capacidades institucionales para lograr esto porque quizá estas podrían dificultar el pensamiento de todos los tomadores de decisiones, porque a lo mejor creen que estos enfoques de ciencia ambiental no son tan importantes. También el equipo y la tecnología son cruciales para todas las iniciativas de ciencia ciudadana, pero claro que hay ciertos retos en algunos países que se tienen que obviamente superar. who También might tiene be que haber diferentes estrategias con investigadores y creadores de políticas que a lo mejor no están tan acostumbrados a que haya iniciativas ciudadanas y están más acostumbrados a la investigación técnica. Tenemos que ayudarles a entender los beneficios de este tipo de ciencia ciudadana. Y bueno, al final del día creo que lo que tenemos que hacer es entender las barreras culturales que podrían incluir también barreras de género que podrían dificultar la capacidad de que los ciudadanos se involucren en estas iniciativas de ciencia ambiental. También tenemos que anticiparnos para que estas estrategias puedan permitirnos superar estas barreras. Y finalmente creo que es increíblemente importante definir diferentes enfoques para
la ciencia o la justicia ambiental en los países de renta media y baja. Yo sé que en los países desarrollados es un concepto muy conocido, pero es una realidad que estas comunidades marginadas tienen que tener, porque claro que se ven tremendamente y desproporcionadamente afectadas por la contaminación atmosférica y hay muchas barreras estructurales que crean esta exposición desproporcionada a la contaminación y también todos estos cambios podrían permitirles adaptarse y abordar la contaminación. Por eso tenemos que incluir la justicia ambiental en este contexto mundial y creo que hay diferentes mecanismos que deberíamos involucrar. Este sería un siguiente paso muy importante. Cosa así que sería todo. Muchas gracias. Ahora pasaremos con Robin King, quien es la coautora del World Resources Report. Ella nos presentará algunos ejemplos de dos transformaciones que están directamente relacionadas con la ciencia participativa como proceso para obtener datos y colaborar entre los sectores interesados. Adelante, Robin. Bueno, gracias. A ver si comparte. Voy a hacer la presentación en inglés, pero después puedo hacer con las preguntas en español. Thank you all. Let me share. Ok, muchas gracias a todos. Déjenme nada más comparto yo la pantalla. Ok, entonces voy a tener una perspectiva un poco más general y hablaré de los vínculos entre ambas ponencias, ¿ok? Voy a presentar como dos piezas de una pieza más general que se llama 7 transformaciones para tener ciudades más equitativas y sostenibles. Esta es la combinación de una investigación de 6 años, ¿ok? Y ahí desarrollamos una hoja de ruta para ciudades exitosas y vimos cómo las ciudades pueden convertirse en lugares mucho más equitativos y sostenibles a través de los servicios urbanos. Tuvimos 7 artículos temáticos y 7 estudios de casos que vamos a presentar el día de hoy, así que estoy muy emocionada y vamos a hablar de lo que sucedió en la ejecución de este reporte. Y aquí tratamos de agrupar todas las sesiones que aprendimos y todos los ejemplos que se basaron en el sur global. Y encontramos 3 como cubetas o 3 áreas de cambio que se necesitaron. La primera fue reimaginar la provisión de servicios, después fue incluir a los excluidos y después propiciar cambio. Y hablamos del diseño de estos modelos de provisión de servicios en los que las prácticas para los ciudadanos son clave, así como también abordar todos los problemas que se dan en la ciudadanía y en las ciudades. Y después, en el de propiciar cambio, queremos que haya financiamiento, subsidio, etc. Voy a revisar cada una de estas y voy a ver discusiones sobre los datos, gobernanza y coaliciones. Y como ya lo mencioné, tenemos redes, sociedades que son clave para asegurarnos de que los datos, así como otros componentes clave que son parte de las políticas, se puedan compartir de una manera transparente y que se cuente con las habilidades y con el acceso a la información. Entonces, cuando hablamos de el diseño y la entrega de infraestructura, estamos hablando de infraestructura municipal y priorizar las partes vulnerables. Y lo que más nos viene a la mente son los riesgos de inundación y tenemos ejemplos en cada una de las ciudades, perdón, en cada una de las transformaciones. Ciudades que han abordado estos riesgos de diferentes maneras. Hemos hablado del diseño y de la entrega de la infraestructura. Hemos hablado de Rosario en Argentina, Bangkok,
y ellos han abordado este problema de diferentes maneras. También vemos los modelos de disposiciones o de provisión de servicios. Hemos visto a corto plazo y a largo plazo y diferentes sociedades para poder aumentar el acceso a los servicios. Empezamos en la situación en la que se ignora a los proveedores informales. Vamos en el siguiente paso en el que hace el reconocimiento y el siguiente es la integración de los mismos. Y sabemos que hay muchas ciudades en el mundo que están incorporando proveedores de servicios informales. Por ejemplo, en Nairobi, en la ciudad de Nairobi, los proveedores de servicios públicos son parte de organizaciones comunitarias para tener kioscos de agua para permitir mayor acceso a este servicio. Cuando hablamos de incluir a los excluidos, empezamos con la idea de que a pesar de la revolución de datos, las ciudades no cuentan con datos locales más granulares. Y a pesar de que en las ciudades se cuenta con datos nacionales, hay que identificar bien quiénes son los vulnerables, en dónde están, cómo viven y con frecuencia ellos son visibles, pero en las sociedades informables son invisibles. Tenemos diferentes tipos de trabajadores en el sector informal y sabemos que muchos de estos trabajadores son mujeres y que el trabajo que hacen no se les reconoce. Así es que mis fuentes sociales me dicen que tenemos que pensar en métodos alternativos de recopilación de datos y uso de los mismos. Aquí tenemos un par de ejemplos en cuanto a recopilación de los datos, nuevas tecnologías, sociedades e involucramiento comunitario que pueden generar mejores datos locales para la toma de decisiones y mejorar la gobernabilidad. Pueden ver el área metropolitana en la Ciudad de México. Estamos buscando tener mayor acceso a los servicios y acceso a trabajos formales. Entonces, al mismo tiempo, en el número 4, reconocemos que apoyar a los trabajadores informales y reconocerlos es muy importante porque nos permite expandir su acceso a servicios públicos, servicios y todos estos datos generados nos pueden ayudar y muchas regiones y muchos trabajadores en diferentes áreas son invisibles completamente. Cuando hablamos de habilitar el cambio, es el financiamiento y subsidios, ya hablamos de esto un poco, y es la conversión de un asentamiento informal a uno más formal. Y esto requiere ciertos elementos que se tienen que implementar para mejorar el área, para tener. Y cuando hablamos de estos financiamientos y subsidios, como por ejemplo en México, hay programas de los que ya hemos hablado en donde vimos que el dinero a nivel nacional activa o permite una acción local. Y este vínculo que existe entre los diferentes niveles de gobierno es lo que nos ayuda a hacer este tipo de actividades. Cuando hablamos de coaliciones o acciones de coalición, hablamos de las políticas locales y la alineación nacional. Entonces, muchas veces tenemos metas y agendas conflictivas, no hay esfuerzos coordinados, ineficiencia. Y una de las cosas que nosotros hemos observado es que con frecuencia vemos que el cambio que se lleva a cabo está ahí, pero no es un cambio sostenible. Entonces ahí es donde las coaliciones con el involucramiento de la comunidad puede ayudar a hacer estas acciones sostenibles. En cada uno de estos casos, hemos desarrollado un plan de acción con acciones específicas que van a llevar a cabo diferentes actores. Entonces, digamos, para el gobierno de ciudades y especialistas del sector urbano, tenemos el gobierno nacional, también tenemos el tercero que serían la sociedad civil, incluyendo las ONGs, expertos e investigadores. El 4 sería el sector privado y el quinto la comunidad internacional. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo, lo que estamos trabajando es ir hacia dos de estos puntos importantes, dos de estos elementos que tiene que ver con la gobernabilidad y las coaliciones comunitarias para enfocar cómo esta transformación puede dar beneficios a las prácticas de recopilación de datos. Yo sé que no voy a tener tiempo para revisar toda esta información y en algunos casos voy a revisar las diapositivas muy rápido, nada más para que tengan una idea de qué se está haciendo, pero al cerrar, al final les voy a mostrar los recursos que tenemos en línea donde podrán obtener más información. En el caso de la transformación, lo que hacemos es empezar con el status quo y ya hablamos de eso, es decir, que lo queremos lograr.
tenemos las acciones prioritarias y el resultado deseado, ¿no? Y sabemos que con frecuencia tenemos tomas de decisiones que no son que son ineficientes en cuanto a las elementos vulnerables. Estas son áreas en las que los ciudadanos pueden ayudar muchísimo para que podamos utilizar nuevas tecnologías para proporcionar mejores datos que nos den una mejor información sobre la comunidad y aumentar la recopilación de datos y podemos coproducir y compartir datos para incentivar una mejoría y aumentar la gobernabilidad. En cada uno de estos casos hay muchas cosas que se tienen que hacer y si solo un sector o un solo actor lograra un cambio, está bien, pero el poder eh, fuerte realmente viene cuando hay múltiples actores involucrados. Entonces, cuando se utilizan nuevas tecnologías y nuevas sociedades, se pueden obtener mejores datos y unas perspectivas locales más granulares. Y tenemos el ejemplo de la ciudad de Bangalore, y fue un proyecto grande que lo realizaron organizaciones académicas para poder mapear los asentamientos informales en Bangalore con medio de imagenología satelital y también se combinó con el aprendizaje de máquina y encontramos más de 2,000 asentamientos informales en la ciudad, pero los registros decían que eran menos, que eran 600. La segunda acción prioritaria es aumentar la capacidad de la ciudad para recopilar los datos y utilizarlos de manera eficaz. Entonces sabemos que hay muchas estadísticas que normalmente subestiman la pobreza en las ciudades y entonces en Sao Paulo se estableció un laboratorio colaborativo, Mobilab, con profesionales de transporte, científicos de computación y datos para apoyar a las agencias de la ciudad para analizar datos de transportes y patrones de movimiento o desplazamiento para informar a los tomadores de decisiones. Y la tercera acción prioritaria es coproducir y compartir datos para incentivar una gobernabilidad más eficaz e incluyente. Entonces, el ejemplo que tenemos de ciudad, en Nairobi tenemos un mapeo de grupos comunitarios que sobrepasaron 50,000 hogares en la ciudad, ¿no? Y se identificaron las prioridades y pudieron cabildear y tener mejor acceso a servicios. Como pueden ver en cada uno de estos casos, tenemos acciones específicas que se pueden llevar a cabo y las pueden llevar a cabo diferentes tipos de actores. Voy a revisar esto solo para darles un ejemplo. Este es el gobierno de la ciudad con los especialistas del sector urbano y entonces se desarrollaron capacidades para juntar datos socioeconómicos espaciales que estaban separados o distribuidos y alta calidad y también utilizar tecnologías avanzadas y para poder ayudar a los tomadores de decisiones y también involucrar a los actores comunitarios a generar datos y compartirlos. Una de las cosas que mencioné anteriormente y considero que también Liz mencionó y en los ejemplos podemos verlo es que necesitamos que los funcionarios de la ciudad y la ciudad estén abiertos a compartir los datos y a trabajar con otros para utilizar los datos de una manera más eficiente y eso algunas veces resulta ser un reto. Entonces, tenemos también otro ejemplo de sociedad civil y las ONGs y también la participación del sector privado y también la comunidad internacional. Espero que puedan tener la oportunidad de revisar estos datos más detalladamente más adelante. Y aquí tenemos la transformación 7, que es gobernabilidad e instituciones. Vimos la participación de los actores locales para poder apoyar la toma de decisiones más informada y fomentar mayores colaboraciones. Aquí solo ven las acciones prioritarias y los ejemplos de ciudades cuando hablamos con las diferentes coaliciones de actores locales con acceso a la toma de decisiones. Tenemos el caso estudio de Guadalajara, Pune y Kampala, en donde muestra cómo las coaliciones de la sociedad civil y de pequeños grupos de negocios trabajaron junto con funcionarios del gobierno y lograron mejorar los espacios públicos en Guadalajara. Y también creamos incentivos, recursos y mandatos para alineación de política y colaboración. En Brasil, ese es el ejemplo de ciudad. Las ciudades no podían tener acceso a diferentes financiamientos. Tenemos las tablas una vez más de las diferentes alianzas que se lograron y pueden revisarlas más adelante, pero quería llegar a este punto, a esta diapositiva.
Es decir, en dónde pueden encontrar la información de todo este trabajo que se hizo, porque lo que yo les presenté fue la versión breve, pero esta es la versión completa. Este es el sitio al que si hacen clic aquí pueden visitar este sitio web en donde pueden descargar toda esta información, el informe de las ciudades para todos y hay videos y otro tipo de información disponible aquí. El informe de la síntesis actualmente solo está en inglés, pero posteriormente va a estar disponible en portugués, español, chino y muchos de los resúmenes ejecutivos de los documentos ya están disponibles en español y portugués también. En el sitio web, finalmente, solo quería decirles que la imagen que tenemos aquí, que estamos utilizando, es de Pachuca, en México, y nos muestra el esfuerzo que se hizo en un asentamiento informal para cambiar su imagen y presentar una mejor imagen que esperamos llame la atención para que se mejore la provisión de servicios. Así es que muchas gracias. Mi correo electrónico está disponible y estoy disponible también para responder preguntas en este momento o más adelante. Gracias. Muchísimas gracias a Robin y a Elizabeth. Ahora pasaremos al apartado de discusiones que nos ayudará a moderado Itza Castañeda. Adelante, Itza. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días a todos y a todas. Veo que somos 44 personas, lo cual es muy estimulante. Ha crecido esta comunidad y yo quiero iniciar felicitando a Elizabeth y a Robin por sus inspiradoras presentaciones. Comunicar resultados de investigación es muy importante, así que muchas gracias a ambas por comunicar estos resultados que nos inspiran también para nuevas investigaciones que tenemos que seguir profundizando. Tenemos en el chat una pregunta para Elizabeth y tiene que ver con un tema que ambas tocaron, que es cómo impactaron, en el caso de Elizabeth, las barreras culturales para incluir género o para incluir más mujeres en este movimiento ciudadano, en la participación ciudadana. ¿Qué encontraste tú? Y yo quisiera ampliar la misma para Robin, porque las dos lo tocaron. Elizabeth. Sure, thanks. It's a great question. Sí, claro, gracias. Muy buena pregunta. Creo que como Robin lo mencionó, en todo el mundo hay comunidades ocultas que no reciben la atención y los servicios necesarios. Y en especial en cuanto a la contaminación ambiental, los investigadores han documentado que en muchos casos las comunidades marginadas o pobres son las únicas que tienen no tienen un impacto proporcionado. Ahora, en cuanto a hablar de las mujeres, la mayor parte de la investigación se enfoca en su exposición a las fuentes contaminantes, por ejemplo, los combustibles que usan para cocinar o las estufas que usan para cocinar. Esta no es una fuente de contaminación muy grande, pero las mujeres hacen más cosas que cocinar y quedarse en casa. Conforme la gente se desplaza por las ciudades o los lugares en donde viven, pues están expuestos a múltiples fuentes contaminantes. Y es importante el poder entender el panorama general de cómo diferentes personas tienen esta exposición y los diferentes impactos que van a enfrentar debido a esas exposiciones. Por ejemplo, en muchos países no es raro que las personas vendan productos a un lado de calles muy transitadas y esa es una fuente contaminante muy grande, están expuestos a las emisiones de los vehículos y eso tiene impactos muy serios en las personas que están trabajando en esos stands en las calles transitadas. Ahora, cuando hablamos de la ciencia de la ciudadanía, es importante pensar sobre estos temas cuando piensas a quién vas a involucrar y cómo los vas a involucrar para que realmente tengas una clara comprensión de cuáles son esas barreras culturales, así como cuál es la perspectiva de género, porque
porque esto incluye estereotipos, la capacidad que tienen las mujeres para participar en la vida diaria, en la toma de posiciones en cuanto a políticas, para que puedas representarlos. Es difícil ser específico porque sí hay barreras culturales diferentes en cada país, pero al abordar este proceso es muy importante hacerlo porque en especial en todas las iniciativas que he visto, mucha del el involucrar la ciencia de la ciudadanía está coordinada, ya sea por una organización de sociedad civil muy grande o por organizaciones de sociedad civil muy elite. Entonces, simplemente el que tengas a los ciudadanos involucrados, eso no quiere decir automáticamente que vas a involucrar a las comunidades más marginadas o que tengan mayor exposición. Entonces, realmente hay que reflexionar sobre estos temas como parte de tu planeación de iniciativa de involucramiento ciudadano, relacionarte con los investigadores para realmente comprender qué puedes hacer en cuanto a recopilación y monitoreo de datos para poder hacer más simple todos estos niveles y capas de quién tiene exposición, cuáles son las fuentes contaminantes, quién tiene mayor exposición a estos contaminantes. Así es que esto sería parte de toda la planeación de las iniciativas. Ahora, Muchas mi turno. gracias, Elizabeth, elaboraste muy bien. Robin, no sé si quieres agregar algo a lo que Elizabeth dijo. Yes, I would sort of to build on Sí, yo quisiera continuar con lo que mencionó Liz. Creo que necesitamos recordar que frecuentemente hay diferentes niveles. Estamos a nivel nacional y al nivel de la ciudad. Hay diferencias de los grupos incluso al nivel de la ciudad, porque hay muchas ciudades en todo el país. Y en esas ciudades puede haber diferencias geográficas, puede haber diferencias étnicas, género, edad, educación, antecedentes. O sea, hay muchos factores involucrados. Así es que cuando estamos pensando en la forma en la que la ciudad, el gobierno o cualquiera que sea el nivel que se involucre, tenemos que ser muy creativos al organizarlo. Tenemos que pensar cómo lograr este involucramiento para que llegue a donde vive esta gente y lograr involucrar a todos estos diferentes grupos y que participen. Sabemos que hay una forma tradicional de audiencias públicas en un edificio o en la plaza de un pueblo, pero muchas veces esto se realiza cuando las mujeres no pueden asistir o cuando las personas que no tienen los recursos no pueden asistir o que a lo mejor sienten que no pertenecen en ese lugar o que no les van a permitir el acceso en ese lugar porque simplemente no se ven como se deberían o como se ven las otras personas o no se ven como se cree que las personas que van a una reunión deben de ir. Así es que hay muchas formas en las que se puede dar el involucramiento de las diferentes personas. Puedes hacer encuestas, pero bueno, para las encuestas también tienes que pensar en la en los sesgos técnicos y tecnológicos que pueden existir, en las diferentes técnicas que se utilizan. Si nada más utilizas un teléfono, una línea terrestre, pues la persona debe de tener una línea telefónica terrestre o un teléfono fijo. Entonces, y muchas comunidades no tienen ni siquiera un teléfono fijo. Así es que tienes que pensar en todos estos componentes diferentes para que puedas ser creativo y permitas un mayor involucramiento y participación de todos estos grupos diferentes. De acuerdo, totalmente de acuerdo con ambas. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta específica para ti, Robin, y yo voy a aprovechar que tienes el micrófono. Y es una pregunta que dice, how do you see participatory science? ¿Cómo ves que la ciencia participativa o la ciencia de la ciudadanía as a process se va a in incluir the como un collective proceso data en la collection transformación de transformation? recopilación de datos colectivos? Muchas gracias por la pregunta. Creo que es un reto en muchos lugares, tanto para la ciencia de la ciudadanía y los procesos de ciencia participativa normalmente no tienen el estatus de datos oficiales. Entonces es muy importante que trabajemos con actores múltiples para que todos se den cuenta del potencial que tiene este enfoque de recopilación de datos y que se le vea como un sistema legítimo y eso requiere un cambio de actitud, requiere un cambio de leyes y también requiere el cambio de procesos en muchas ocasiones. Así es que todos estos elementos tienen que coordinarse y esto implica también que se requiere cierto financiamiento por parte
parte del gobierno. Así es que el gobierno tiene que ver este enfoque como algo que es válido y de lo que también va a depender lo que hacen a su trabajo. Puedo agregar también que creo que el ver a la ciencia de la ciudadanía como una recopilación, una iniciativa de recopilación de datos limitada, pues eso también elimina muchos de los otros beneficios que los investigadores podemos utilizar. Hay que ver cuáles son las múltiples relaciones que podemos tener con los legisladores, ayudarles a que realmente entiendan cuáles son las preocupaciones de las comunidades, ese desarrollo de coaliciones y que realmente entiendan qué es la contaminación del aire, porque la política tiene que estar informada, es decir, en términos de cómo se define el problema, hasta cómo las soluciones se socializan en los diferentes actores, hasta cómo se monitorean y evalúan cómo se ve el éxito. Así es que creo que la otra parte importante de esto es pensar en la ciencia de la ciudadanía como es algo que es más allá o más allá de ser simplemente una técnica para recopilar datos y realmente valorarla y maximizar todos los otros aspectos de la ciencia de la ciudadanía para poder obtener los beneficios adicionales, porque los datos siguen siendo importantes, pero no solo se trata de recopilación de datos. Muy buen punto, Liz. Aquí Robin hace un comentario que dice que esta recopilación de datos va más, que esto va más allá de la simple recopilación de datos. Yo tengo otra pregunta para ti, Elizabeth, y tiene que está ligada con esto. ¿Cómo puede contribuir la ciencia ciudadana a la formulación de políticas y no quedarse únicamente a nivel de recolección de datos? ¿Cómo la escalamos a definición de políticas públicas? So I think that policy formation Creo que el desarrollo de políticas es un proceso muy largo que incluye múltiples etapas. Así es que la ciencia de la ciudadanía es un mecanismo para expandir o crear una mayor participación, que Robin también mencionó. Y considero que hay que utilizar de manera correcta las iniciativas de la ciencia ciudadanía. La forma en la que esto se creó es para favorecer que los legisladores tengan conversaciones con los ciudadanos sobre el hecho de que los ciudadanos necesitan un lugar para explicar algo y para poder explicar, por ejemplo, qué tan contaminado está el aire y que también están preocupados por otros servicios o que están tratando de mitigar sus exposiciones a los contaminantes. Pero también creo que es muy importante reconocer que las violaciones, incluso cuando no se pueden tomar acciones con base en los datos, hay muchas iniciativas que se basan en las fuentes contaminantes o dicen, bueno, ¿sabes qué? Cuando hicimos el monitoreo nos dimos cuenta de que estos contaminantes estaban por encima de los límites regulatorios. Nos dimos cuenta de que estas asociaciones no estaban ayudando con los impactos y debido a las relaciones que pudieron desarrollar, tuvo un impacto en los legisladores y eso dio lugar a presionar tanto a los legisladores como a las compañías contaminantes para tomar una acción o simplemente les fue más difícil ignorar la situación. Y hemos visto varios resultados de este tipo de acciones que han tenido buenos resultados. Así es que creo que si los ciudadanos y la sociedad civil y el involucramiento de la ciudadanía es un mecanismo para que los legisladores puedan rendir cuentas. Este es un aspecto importante de la ciencia de la ciudadanía que se debe de considerar. Muchas gracias. En el mismo sentido, Robin, yo quisiera preguntarte, lo que tú presentas enfatiza en las condiciones favorables y los obstáculos que encontraron en esta amplia investigación. ¿Podrías hablar un poquito más sobre cuáles fueron estos facilitadores y los obstáculos para que la ciencia ciudadana se utilice más ampliamente, es decir, que escale a formarse políticas? ¿Cuáles son los obstáculos y los facilitadores?
I think I'll stay in English just so that I don't confuse the. Lo voy a decir en inglés para que no me confunda o no confunda a los intérpretes. Nuestro trabajo realmente trata de resaltar los obstáculos y los facilitadores a través de todos los cambios que vemos o que investigamos. En términos de la ciencia de la ciudadanía, creo que algunos de los puntos que mencioné anteriormente, como la actitud, es un problema de actitud. La actitud tiene que cambiar. Y cuando las cosas funcionan es cuando una persona en el gobierno que era el titular de una sección, el que se vio más abierto al cambio de la actitud para poder tener una mejor relación con ciudadanos y comunidades y que los vean como aliados, no como enemigos o las personas que tienen que evitar. Entonces es muy importante ese cambio de actitud. En segundo lugar, la estructura legal para permitir que este tipo de datos se pueda considerar como válida. Eso muchas veces es un problema y hay algunos lugares en el que los datos oficiales o los datos del gobierno tienen mayor prioridad o esos son los únicos datos que se pueden utilizar para tomar decisiones en cuanto a la legislación. Y en relación con la pregunta para escalar la ciencia de la ciudadanía, es que hay que asegurarse de que en las oportunidades que hay a lo largo del proceso de desarrollo de políticas, pues que se incluyan estas iniciativas y que no sea raro que se presenten estas iniciativas, sino que se conviertan en algo común y no en la excepción para que se les considere en el desarrollo de la legislación y poder vencer todos estos obstáculos. Muchas gracias. Yo les quiero invitar a las y los participantes que si tienen más preguntas, comentarios, sugerencias, nos los hagan llegar. Estamos por terminar esta sección y pasar a la siguiente sección de este evento. Pero si no hay más preguntas, yo tengo un comentario. Sé que estamos algunas personas de México, quizás entre los y las participantes estamos algunos de América Latina y para las personas que son de otros continentes también darles a conocer. Recientemente se firmó el Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo justamente sobre acceso a la información y el derecho a participar en la información. Entonces yo creo que ahora en México y en América Latina y el Caribe tenemos un instrumento vinculante que refuerza la ciencia ciudadana, que refuerza el derecho a la información y que lo tenemos que usar, lo tenemos que empoderar y creo que este tema es un tema muy acorde para que el Acuerdo de Escazú se implemente. Es un comentario nada más y tenemos otra pregunta de Ethan. No sé si es creo que es para ambas. Dice, do you have suggestions for how to make citizen science efforts? Pregunta como a sugerencias para hacer que el esfuerzo de la ciencia de ciudadanía Y many times these pueda projects mejorarse. are led by a few people Y muchas veces estos proyectos tienen como personal time guías for a years. personas que dedican su tiempo How can personal these por muchos efforts años para obtain poder funding apoyar to estos last esfuerzos. long Entonces, enough ¿cómo es que estos to esfuerzos affect pueden tener change? mayor financiamiento para al final lograr un cambio sostenible? Esto es un punto muy importante porque obviamente los recursos para llevar a cabo este tipo de iniciativas y después dedicar el tiempo suficiente para enfocarnos en cómo traducir los datos en una acción, pues es un proceso difícil y largo. Muchas veces hemos visto un mayor compromiso, tanto en Estados Unidos y en Europa, para financiar este tipo de iniciativas de ciencia de la ciudadanía. Así es que creo que la expansión o el aumento del dinero que se está inyectando puede ayudar a tener más iniciativas y en más países, así como el trabajo con países para poder expandir la oportunidad y poder comunicar la necesidad de financiamiento, fondos a largo plazo para poder seguir con el proyecto y que el proyecto no se tenga que dar por terminado. Así es que estos son mecanismos importantes para fortalecer y expandir los recursos disponibles. Yeah, I think that making it a legal part of the process. Sí, creo que hacerlos
una parte legal del proceso. Eso sería bueno. Si es parte del requerimiento, entonces el gobierno tendrá la necesidad de apoyarlo. Y también es importante garantizar que el gobierno vea esta información como digna de archivarse. No queremos que esta información desaparezca, que es algo que muy a menudo sucede, pero que sean parte del proceso legal es la mejor forma y también es una forma sostenible de que el proceso avance. Gracias. Pues muchísimas gracias. Vamos a dar cierre a esta primera fase del evento. Yo me quedo con muchas lecciones aprendidas. Esta última sí, tenemos que trabajar seguramente más en el marco legal, el marco normativo, para que esto trascienda. Eso será un reto, pero recuerdo que el Acuerdo de Escazú, en el caso de México y América Latina, nos da un pie para que esto suceda. Y agradecerles mucho, Robin, Elizabeth, por sus excelentes presentaciones y al equipo, y seguimos con la segunda fase. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Itza, por este espacio de moderación, y a Robin y a Elizabeth por sus respuestas. Ahora pasaremos de la investigación a la práctica. Les pido entonces ahora a Luis Antonio Sánchez que comience su presentación. Hola, buenos días. Un poquito justos de tiempo y bueno, ahorita pues es platicarles un poquito sobre las dos colaboraciones que tuvimos con WRI aquí en el municipio de León. La primera fue una campaña piloto de monitoreo de contaminantes del aire con sensores de bajo costo. Y bueno, ¿cuál fue el principal objetivo? Pues caracterizar la exposición de los ciudadanos, principalmente ciudadanos que llevamos a cabo pues actividades cotidianas como caminar, usar la bicicleta. Aquí se establecieron ciertos puntos, se instalaron algunos sensores que ahorita vamos a revisar, pues para ver principalmente a qué tanto estamos expuestos por nosotros, digamos, estar caminando y llevar a cabo un paso en bicicleta. Y pues bueno, se instalaron 3 sensores móviles y 6 fijos, tal fueron 9 los fijos en diferentes puntos de la ciudad. Igual tenían la finalidad de identificar la contaminación a nivel un poquito más de calle. Con los 3 móviles se hicieron recorridos a pie y en bicicleta, principalmente en la zona centro de la ciudad. Como tal, el proyecto consistió pues prácticamente en armarlos, instalarlos, los calibramos, bueno, no calibrarlos, sino que más bien comparamos un poquito los datos que estaba generando el sensor con los de una estación para ver qué tanta diferencia llegaban a tener. Entonces ahí se dejaron por un par de días, pues con el fin de ya estar instalando. Y bueno, aquí pueden observar más o menos las zonas donde se llevaron a cabo los recorridos peatonales y en bicicleta. Nosotros delimitamos esta zona central específica, que es el primer cuadro pues de la ciudad prácticamente, y enfocados en la zona centro igual. Coincidió que durante este periodo que se llevó a cabo el proyecto, nosotros ya estábamos implementando aquí en el municipio un polígono para utilizar la bicicleta pública, que era principalmente pues el centro de la ciudad. Entonces intentamos delimitar el proyecto, pues esta zona, y utilizar toda la señalética, utilizar estas bicicletas del proyecto, pues para ver precisamente qué tanto influía la contaminación en esta zona, que pues, nos dimos cuenta que era bastante, principalmente pues en el polígono, porque atravesaba zonas donde había mucho comercio y servicio, muchas centrales de autobuses, mucha movilidad, sobre todo de transporte público, y pues obviamente pasaba por una zona que aquí conocemos como la zona piel, que es una zona donde se vende pues principalmente el zapato y mucho producto derivado pues de la curtiduría. Entonces es una zona muy concurrida, tanto del comercio municipal como pues mucha gente de otros lados vienen aquí a llevar a cabo sus actividades. Entonces pues influía bastante y nos dábamos cuenta en la contaminación que estaban detectando los sensores. Y bueno, pues los sensores fijos los instalamos en 6 puntos diferentes. Uno en el Instituto Tecnológico aquí de León, pues es en una escuela así prácticamente, donde pues también justamente enfrente de un bulevar donde había pues mucho movimiento, sobre todo por la mañana y a la hora de la salida de la escuela, había mucho transporte público. Entonces sí nos estaba arrojando datos bastante interesantes
igual aquí en la iglesia de San Francisco, pues es prácticamente un jardín. Aquí mucha de la gente, sobre todo los fines de semana, van a estas pequeñas placitas, a los templos, y se genera ahí un poquito de actividad. Entonces queríamos ver a lo que estamos expuestos, a lo mejor por estar en estos pequeños jardines, que pues hay bastantes, por lo menos aquí en el municipio, creo que en general en México. Igual San Juan de Dios y el Arco de la Calzada, aquí en León son dos puntos importantes donde viene pues mucho visitante. Entonces también queríamos revisar a qué tanto se podría estar expuesto en estos lugares un poquito turísticos. En el Boulevard López Mateos, pues es el bulevar, digamos, principal aquí de León, y en el cual pues hay mucho congestionamiento vial prácticamente todos los días. Entonces, pues fue también un punto en donde nos estaban arrojando datos bastante interesantes, y también para nosotros ya era necesario estar midiendo todo lo que genera pues el congestionamiento vial y la cantidad de vehículos que se tienen aquí en el municipio circulando todos los días. Y por último, pues en un parque, también igual, ver aquí qué tanto estamos expuestos, por ejemplo, al ir a correr, al ir a caminar, al ir a hacer algún tipo de actividad física, cuando creemos que a lo mejor por ser un parque y por tener tantos árboles, tanta área verde, a lo mejor no creemos que estamos tan expuestos, pero creo que sí había ciertos puntos en los cuales se llegaba a elevar un poquito la contaminación, y pues obviamente la exposición a la que íbamos a estar nosotros ahí todos respirando lo que se podía generar. Y bueno, este es uno de los recorridos a pie. Ahí pueden ver pues las fechas en las que se estuvieron observando. Se establecía el color de amarillo hasta negro. Lo negro es donde tenemos mayor cantidad de exposición de contaminantes. Este fue en la zona centro. Aquí está muy cerca una avenida, no sé si alcanzan a leer, Miguel Alemán. Nos dimos cuenta gracias a este proyecto, pues que esta avenida pues genera mucha contaminación por todo lo que se lleva a cabo todos los días en este punto. De hecho, pasa mucho, aquí les llaman orugas, son camiones urbanos que van y vienen prácticamente todo el día. Tienen sus dos carriles centrales, pero ahí pasan otros dos carriles laterales por vehículos particulares, y prácticamente toda la calle, ahí se tiene una central, un mercado, hay mucha actividad económica. Ahorita comentaban los puestos ambulantes que generan, que son no un problema, pero generan bastante contaminación, y son muchísimos. Entonces, pues sí, eso es un tema el cual tenemos que estar regulando, tener que estar implementando ya políticas. Igual, si ven, hay días en los que está prácticamente muy contaminado, en negro, los puntos negros. También coincidió que se estaba rehabilitando una de las calles, una de las principales calles ahí de la zona centro. Entonces, pues había mucho movimiento de material, había mucha resuspensión de partículas. Entonces también, pues aquí nos da la base para estar implementando aquí acciones ya muy puntuales, porque pues nos estamos dando cuenta de que sí afecta bastante el reparar, por ejemplo, alguna calle, y que se estén haciendo acciones preventivas como riegos, como no estarlo elaborando a lo mejor en horas donde sabemos que hay mucha cantidad de personas circulando por el punto, porque estamos muy expuestos, la verdad, muy expuestos a la resuspensión de partículas. Y bueno, con lo que respecta al tema de sensores y el proyecto, pues es eso. Y bueno, posteriormente llegamos a cabo este proyecto, el fortalecimiento de capacidades para el uso de pronósticos de calidad del aire, para pues precisamente prevenir la salud y poder llegar a prevenir algún tipo de contingencia aquí en el municipio. El objetivo pues fue fortalecer las capacidades de las autoridades aquí pues, del municipio de León, para utilizar y darle un uso adecuado a esta herramienta. Y pues bueno, uno de los principales hallazgos o de las principales actividades que se hicieron pues fue la generación de mapas de exposición de contaminantes. Pues aquí lo que WRI llevó a cabo y que nos apoyó y nos ha estado apoyando bastante, pues es que en las zonas rojas se identificó pues una mayor cantidad de población. Esto se hizo de mapas con densidad de población. Entonces, pues entre más población tenemos en estos puntos rojos, pues hay mayor exposición a diferentes contaminantes. En este caso, pues son partículas 2.5. Sí, gracias.
Y pues bueno, como pueden ver, se identifican estas zonas donde pues ya nosotros podemos llevar a cabo alguna acción ya muy específica y pues en base a esto llevar algún tipo de política. Y bueno, aquí es nada más para que ustedes observen el cómo nosotros podemos estar visualizando este pronóstico para algunos de los contaminantes, que es el ozono principalmente y las partículas 2.5. Y pues bueno, algunas de las reflexiones que nos llevamos pues son las que pueden observar pues aquí en la diapositiva, de cómo a lo mejor no nos dábamos cuenta lo que influye el estar llevando a cabo actividades muy cotidianas y cómo estamos expuestos. E igual, gracias a los mapas que se generaron, pues ya podemos llevar nosotros a cabo y estamos llevando políticas y acciones muy específicas en ciertos puntos pues de la ciudad. Muchísimas gracias, Luis Antonio. Ahora la segunda experiencia de esta plática será presentada por la maestra Stephanie López, quien es directora de gestión de la calidad del aire de la Secretaría de Medio Ambiente de Jalisco, y que nos hablará también de la campaña de medición de contaminantes en Guadalajara con la participación de otros actores. Adelante, Fanny. Muy bien, bueno, pues este tema del que les voy a platicar ahorita es muy similar o es en alcance también a lo que estuvo liderando WRI junto con el colectivo ecologista aquí en Guadalajara, muy similar a lo que acaban de ver ahorita los compañeros de León, donde pues también consistió en una campaña donde se utilizaron estos sensores de bajo costo de la Universidad de Edimburgo. Yo les voy a hablar un poco más desde la parte de la experiencia en la participación de este tipo de proyectos y también un poco del uso de información. Resulta relevante porque si bien nosotros como gobierno del Estado hemos participado en diversas campañas de monitoreo, ya sea con equipos propios de la misma Secretaría o con el apoyo de otras instituciones como lo ha sido, por ejemplo, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, donde se ha buscado evaluar, por ejemplo, exposición de personas que trabajan en estaciones de servicio, personas que utilizan constantemente leña para ya sea cocinar o alguna actividad productiva, pero este viene a ser un primer ejercicio en el que colaboramos no únicamente directo con la persona que pueda estar expuesta a los contaminantes, sino que también pues esta vinculación con organizaciones como lo es WRI, como lo es el Colectivo Ecologista, que es una organización también de la sociedad civil que tiene bastante historia también en estos temas de la comprensión y la atención a las temáticas de calidad del aire, pues también permite que sean proyectos que permeen más a otras personas, que puedan tener mayor alcance. Ya lo mencionaban en las charlas previas, cómo estas vinculaciones pues fortalecen mucho más el impacto, los resultados que se puedan tener. Si bien, bueno, nuestra ciudad pues es una de las más contaminadas también que tenemos en México, no es un problema del cual nosotros no seamos tan conscientes. Sin embargo, en términos de la percepción de la población, a veces esto es complejo. No llegamos a pensar que tenemos mala calidad del aire, sobre todo en algunos ambientes rurales, pero también principalmente en la ciudad. Sí tenemos datos que son alarmantes. Tenemos, por ejemplo, que 1 de cada 3 días tenemos mediciones fuera de los límites que determinan las normas. Y bueno, de aquí es donde hay un interés también no solo a nivel internacional, sino local, de poder conocer más a detalle qué es lo que ocurre y qué podemos hacer con esta información. Como les comentaba, pues bueno, en esta campaña liderada por WRI, por el colectivo ecologista, pues participaron instituciones como lo es el INEPLAN y también, bueno, la Secretaría de Medio Ambiente, que es en la que nosotros laboramos. Y bueno, las primeras actividades que se realizaron, pues fue una vez que León estaba también ya concluyendo su campaña, compañeros también de aquí de la Secretaría de Medio Ambiente en el mes de diciembre de 2019,
pues realizaron este viaje a León para conocer cuáles eran los dispositivos, cómo es que se manejaban, de qué manera podían extraerse los datos, cómo era la operación también de cada uno de ellos, tanto a nivel de dispositivos que se colocaban en calle, pero también estos otros dispositivos de exposición personal, que son los que nos arrojan esta información interesante, también con movilidad, de cierta manera llamarlo, de cómo van cambiando o variando estas concentraciones de contaminación en diferentes puntos. Entonces, pues eso fue lo que se hizo en un inicio, se trajeron estos dispositivos, se realizó también este comparativo contra los resultados que arrojaban los equipos de monitoreo atmosférico de una de las estaciones, que también buscamos asegurar que fuera una estación en la que los equipos estén operando de manera adecuada y que también tuviéramos la mayor cantidad de contaminantes que medían estos sensores de bajo costo, midiéndose también en equipos de referencia o equivalentes en una estación. Entonces, se estuvo haciendo la extracción de esta información durante un periodo de un mes para hacer esta verificación de resultados. Una vez que se concluyó el periodo, también enviamos los resultados al equipo de WRI para que a su vez fuesen enviados a la Universidad de Edimburgo y hacer estas comparaciones, y posteriormente se fueron instalando en diferentes puntos del centro de la ciudad de Guadalajara, puntos también que ubicábamos como concurridos. Ahí estuvimos haciendo este intercambio tanto con el municipio de Guadalajara como con IMEPLAN y también con WRI, para verificar también el tema de las alturas, las distancias también de parques o espacios donde hay esta concurrencia importante de personas. Y bueno, se hizo la extracción de manera semanal también de estos dispositivos. Posterior, bueno, a que ya se tenían todos estos dispositivos, se hizo también ahí una capacitación con el colectivo ecologista, con el apoyo también de WRI, para ubicar de qué manera se tenían que utilizar estos dispositivos que iban pegados al cuerpo de los participantes, saber cómo es que esta información se va a la aplicación, cuáles eran las rutas de calles que se tenían que realizar, y bueno, cómo iba a ser esta división de personas donde pues caminaban tanto compañeros de aquí de Semadet, compañeros del municipio de Guadalajara, compañeros del colectivo ecologista, y también por ahí el colectivo tuvo esta vinculación también con Bicimensajeros, que bueno, es una mensajería también a través de este sistema de bicicletas mucho más ecológico, pero que también permitía que ellos hicieran estos recorridos en bicicleta adicional a los recorridos a pie. Y con ello conocer como estas diferencias que podría haber entre pues ir caminando o ir en este tipo de transporte. Bueno, pues se tuvo una participación muy interesante. Bueno, hubo muchos compañeros también de parte de aquí de Semadet que tenían mucho interés en conocer qué pasaba y se colocaban el equipo, y bueno, estuvieron todo este periodo, que fue más o menos a mediados de 2020, que se concluyó tanto la parte de recorridos como de medición en calle con estos dispositivos fijos. Y parte de lo que se logró identificar, pues sobre todo era, y déjenme, me voy a la parte de iRed, porque este es otro proyecto que se tiene en Jalisco, pero en el cual estamos integrando todos estos datos y toda esta información que nos permite suponer dónde puede haber mayor riesgo de padecer alguna enfermedad relacionada con calidad del aire, o de agravarse alguna enfermedad previa por esta exposición a contaminantes. Entonces, hemos buscado integrar todos estos datos porque si bien con este primer ejercicio, pues hubo un procesamiento que se hizo en Edimburgo, tardó un poco también en estar los resultados, por ahí estábamos esperándolos con muchas ansias, tanto el equipo de WRI como el equipo también del colectivo ecologista y nosotros, porque sobre todo para hacer estas evaluaciones de definir dónde son zonas... Un minuto, por favor. Gracias. ¿Dónde es prioritario tener una zona 30, por ejemplo, o dónde
es necesario movilizar el transporte público porque veíamos en algunas calles, sobre todo donde pasaba constantemente el transporte público, que los índices de concentración de contaminantes eran mucho mayores que en otras avenidas donde si bien también pasaban muchos vehículos, pues eran avenidas más amplias, no se llegaba a concentrar tanto esta contaminación y bueno, eso pues ya lo fuimos también definiendo a nivel de AGEU un poco como el ejercicio que hizo León y pues toda esta información se va traspasando a otras áreas como lo son la Agencia de Infraestructura para la Movilidad, para que tomen esta información de referencia en la definición, ya sea como esto que mencionó de movilizar vehículos o simplemente de definir dónde es prioritaria la bicicleta o dónde definitivamente debe ser un espacio peatonal y también por el tema de que fue en la zona centro. Entonces, esto pues resulta interesante para estos ejercicios. Y bueno, solamente compartirles que actualmente estamos todavía realizando este tipo de análisis de ciencia ciudadana, le vemos mucha oportunidad, mucha posibilidad ahora vinculándonos con universidades para que estudiantes sean quienes utilicen la información de sensores. Actualmente tenemos algunos instalados en estos espacios que están en el centro de la ciudad y bueno, pues es un ejercicio interesante también para la ciudadanía. Y bueno, pues sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias a Fanny y a Luis por compartir esta aplicación de la ciencia participativa en estas campañas de medición. Ahora, por último, contamos con Ariadne Samios, quien es la coordinadora de movilidad activa en WRI Brasil y quien compartirá también sus experiencias en el proyecto Desafío Urbano, especialmente sobre cómo la participación comunitaria local de Sao Paulo fue clave en estos ejercicios de sensibilización y de reconocimiento como de fuentes de emisión de contaminación atmosférica. Adelante, Ariadne. Hi, thank you, Cecil. I'll just share my screen here. Muchas gracias, Ceci. Nada más compartiré pantalla rápidamente. Ok, muchas gracias a todos. Gracias por la invitación a presentar mi trabajo. Como ya les dije, soy Ariadne Samios y trabajo en WRI Brasil y voy a presentar el trabajo que realizamos en diferentes territorios de Sao Paulo. Les quiero dar primero un contexto general de este proyecto. En 2018, el municipio de Sao Paulo aprobó un plan municipal para la niñez temprana que contribuiría a garantizar los derechos y el desarrollo integral de los niños entre 0 y 6 años. Y queríamos invertir en un programa de educación territorial, que era un programa que pretendía desarrollar áreas vulnerables en Brasil, especialmente enfocados en los niños. Así que se seleccionaron 13 áreas en diferentes regiones de la ciudad para trabajar en diferentes sectores como la seguridad, la participación social, el impacto en la calidad de vida de los niños y de sus familias. Y desde 2019 hemos apoyado a la ciudad en el desarrollo de este programa y en 2020 pudimos brindar un apoyo más robusto para este plan. Este es el desarrollo del proyecto. Primero, apoyamos al municipio en diferentes áreas del programa. Primero, realizamos tareas de monitoreo de calidad del aire y de conciencia. Después, apoyo para proyectos urbanos, intervenciones piloto, participación y activación territorial. También instalamos un observatorio de niñez temprana con diferentes indicadores de desarrollo de niñez temprana y también hubo herramientas de monitoreo para diferentes rutas de escuela. Y el proyecto duró de abril 2020 a diciembre de 2021. Me voy a enfocar en el primero, que está relacionado con la calidad del aire. Y este duró de 2021 hasta final del año pasado. En relación con esta área teníamos 3 objetivos. Primero era medir, después informar comunidades y después también crear conciencia. Así que elegimos 13 territorios y monitoreamos los diferentes índices de contaminación, tanto internos como externos, fuera de escuelas. El segundo objetivo, como les mencionaba,
era brindar información para estas comunidades vulnerables. Así que desarrollamos una especie de tríptico, de folleto que informara a las comunidades, y en tercer lugar queríamos crear conciencia para las comunidades, y para esto trabajamos con 2 escuelas. No somos especialistas en nada que no sea la contaminación del aire, por eso obviamente nos enfocamos en esto y les voy a mostrar cuáles son los resultados que tuvimos en relación con esto. Aquí podemos ver cuáles son los territorios que monitoreamos. Todas son áreas vulnerables que están en la área periférica de la ciudad. Las que están destacadas en azul representan las regiones en las que pudimos monitorear la composición del aire. Aquí podemos ver cómo monitoreamos los diferentes niveles con diferentes sensores de bajo costo. Como les dije, se instalaron tanto adentro como afuera de los salones de clase, como pueden ver aquí en las imágenes, y queríamos comparar los diferentes niveles de contaminación adentro y afuera, y queríamos determinar si los niños estaban expuestos a grandes niveles de contaminación dentro de los salones también. Aquí pueden ver en esta imagen el tipo de equipo que utilizamos para identificar la composición de las partículas o de la materia que nosotros analizamos. Durante el proceso de monitoreo, un obstáculo o un desafío fue la cooperación con la escuela, porque estas son áreas vulnerables con una gran presencia de actividades de tráfico de drogas, y muchas escuelas tenían miedo de que se instalaran estos dispositivos, porque en estos territorios las personas le tienen miedo a ser observados o monitoreados. Así que tuvimos que explicarles que estos sensores no podían o no tenían la capacidad de capturar imágenes. La información se relacionaba únicamente con la calidad del aire, así que este fue un gran reto en el proceso. En segundo término, otro desafío fue la infraestructura, porque se trataba de escuelas públicas en la mayoría de los casos y no tenían conexión de Wi-Fi, así que cuando se instaló el Wi-Fi, teníamos que ir a la escuela para reinstalar o reiniciar los sensores para que pudieran rastrear en estas comunidades. ¿Cuáles fueron los principales resultados? En todos los territorios, el nivel de contaminación fue mayor al esperado y fue mayor al límite establecido por la OMS. En 2 territorios, la concentración de la contaminación adentro era incluso mayor que la concentración afuera, así que los niños están expuestos a mayor cantidad de contaminantes adentro que afuera. Esto se debe a la posición de las ventanas o a la ubicación de los salones de clase. Así que bueno, estos niveles también se vieron dentro de los salones de clase. Otro objetivo era informar a las comunidades, así que desarrollamos diferentes folletos con información accesible. Les voy a mostrar rápidamente cuáles fueron los temas que incluimos en este folleto, y posteriormente este folleto se tradujo a inglés. Primero, obviamente, lo hicimos en portugués, y aquí nosotros trazamos ciertas acciones que los actores individuales pueden tomar, tanto actores individuales, como les mencionaba, como la escuela. Esto con el fin de prevenir que los niños sean expuestos a la contaminación atmosférica. Y en tercer término, quisimos crear conciencia, por eso hubo diferentes talleres de sensibilización y fuimos a las escuelas en 2 territorios que monitoreamos. Y también algunas de las actividades fue presentar las acciones de los folletos y explicar a los niños
por medio de juegos y de una manera entretenida que pudieran identificar las fuentes de contaminantes. En esta escuela tuvieron una presencia muy fuerte de un autobús en la calle, entonces también se identificó como fuente de contaminantes, al igual que en los alrededores de la escuela. Y nada más para cerrar, estamos trabajando con áreas vulnerables y asentamientos informales y pues esto representa retos específicos que es bueno si se logran identificar con anterioridad para saber, para lograr el éxito de esta iniciativa. Y también es importante que la población esté consciente de los problemas relacionados con su calidad de vida y el trabajar con grupos que ya están organizados como comunidades escolares y para que los niños puedan jugar o puedan representar ese rol en llevar estos problemas a sus casas y poder comentarlos. Y también compartir la información y los resultados empoderan a las comunidades para poder demandar soluciones por parte del gobierno y ver cuáles son las posibilidades para lograrlo. Un ejemplo de esto es que en una de las escuelas se identificó que había un terreno que estaba vacío a un lado de la escuela y entonces la comunidad utilizaba ese terreno para quemar basura, etcétera. Y la escuela trabajó para recuperar esta tierra y trabajarla para que no fuera una fuente contaminante. Creo que eso es todo con mi presentación. Si tienen alguna pregunta, adelante. Gracias. Muchísimas gracias, Ariadne, por compartirnos estas experiencias desde Brasil. Pues con estas últimas reflexiones cerramos la cuarta sesión técnica. Desafortunadamente, por cuestión de tiempo, no tendremos otro espacio para intercambiar preguntas y respuestas, pero les cedo la voz a Becky para que nos comparta unas palabras de cierre y algunas reflexiones finales de esta sesión. Adelante, Betty. Muchas gracias. Pues bueno, por tiempo, solamente quisiera unirme a lo que Ceci ya ha mencionado, que agradecemos su participación, pues como speakers, como también como participantes. Creo que el día de hoy tuvimos unas excelentes presentaciones. Primero, de esta visión de qué se sabe con proyectos de investigación sobre ciencia participativa, y después escuchar de 3 casos en Sao Paulo, en Guadalajara y en León, cómo realmente sí puede aplicarse la ciencia participativa, la ciencia ciudadana. Y creo que es algo que ya también mencionaba Robin, ¿no? Que los datos son importantes y no necesariamente a veces tendremos que hacerlos oficiales. Ojalá lleguemos también a ese tema de tener una estructura legal o normativa en que estos datos puedan ser utilizados. Pero creo que con los ejemplos que tuvimos hoy, pues pudimos ver perfectamente cómo estos datos que se colectan incluso en proyectos muy cortos pueden ser utilizados perfectamente para identificar fuentes, para hablar sobre la sensibilización de cómo podemos estar expuestos a fuentes de emisión, a qué contaminantes, y lo más importante es motivar acción. Con esto creo que invitamos a todos y todas a que nos manden sus comentarios, sus preguntas y que nos acompañen en la próxima sesión de estas sesiones técnicas y que, bueno, esperamos tener todavía más casos exitosos como los que escuchamos hoy. Creo que con esto, Ceci, por el tiempo, pues a lo mejor sí. Les pedimos a todos abran su cámara y podamos tomar una foto, ¿cierto? Muchísimas gracias. Sí, ya todos tienen permiso para habilitar sus cámaras, entonces nos ayudan encendiéndolas para poder tomar una foto grupal. Listo. Pues muchísimas gracias a todos, a los panelistas también por sus presentaciones. Esperamos que esta sesión haya sido muy enriquecedora para ustedes y muy útil para sus trabajos también. Y bueno, seguimos en contacto para continuar creando comunidad. Y nos vemos en la próxima sesión.